Hola a todos, todas y todes. Es un gusto poder estar aquí una vez más. Aquí es así, termina uno, tomamos agua y volvemos corriendo porque la jornada sigue fuerte. Entonces, siguiendo a este encuentro, terminamos una mesa de discusión que traía la cuestión del espectáculo de yo, el enlace social y la subjetividad en las redes sociales, y ahora vamos a la conferencia que es sobre las angustias de las personas intersexuales. Y ahora tengo el gusto muy grande de poder tener una amiga querida acá, pero antes de hablar sobre ella, quiero presentarme. Soy un hombre negro de piel clara, llevo gafas, pelo rojo, una barbilla canosa, una camisa que no es nada neutra, tengo que enseñarla sin anestía a los golpistas, ¿verdad? Al fondo tengo libros y una imagen que es una pintura indígena que vino desde Belém do Pará. Es un gusto muy grande poder estar aquí en esta alianza con la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, junto con el Laboratorio de Género y Sexualidades, coordinado por la profesora Joyce Alves, y GP Aldelord, coordinado por la profesora Rosángela Hilario. Y hoy estamos con esta ponencia con una querida amiga, Thais Emilia, que es madre, doctora en psicología de la educación, psicoanalista, socióloga y escritora, psicopedagoga, embajadora del Instituto Avon, presidente de la Asociación Brasileña de Intersexos y coordinadora del Instituto Jacox Christopher, educadora física y polidense. Bueno, solo he resumido porque su hoja de vida es muy grande. Thais Emilia, querida, qué gusto tenerla aquí con nosotros una vez más en este diálogo muy bueno. Bienvenida. Hola, quería yo agradecerles por poder estar aquí en este trabajo maravilloso que hacen ustedes adentro de este psicoanálisis. Presentándome, soy Thais, mi seña en lengua de señas es este, tengo este signo porque soy profesora de atención educativa especializada y trabajo también con personas que es hace más de 20 años y que tiene otras condiciones con este público objetivo de educación especial. Bueno, describiéndome, haciendo mi autodescripción, mi pelo es castaño oscuro, largo, tengo ojos verdes, mi piel es un poco amarilla, tengo ancestralidad indígena y soy una mujer intersexo, madre de intersexo y también fruto. Soy una mujer que es fruto de esta colonización, de la invasión portuguesa, ¿verdad? Y entonces soy una mujer latina que sufrió y sufre todos los tipos de violencia, principalmente por ejercer la maternidad. Yo sé que la violencia también es muy propia de las que ejercen la maternidad. Voy a traerles un poco de mis investigaciones, de mi trabajo como psicoanalista y también un poco de mi lugar de lucha como madre de personas intersexuales, madres también. Entonces tendremos todo este cruce. Mis palabras hoy día aquí serán más destinadas. Claro, voy a traerles más de datos de lo que veo en la clínica psicoanalista con personas intersexuales y también con investigaciones, porque no hay nada muy listo, sabemos que no hay nada muy listo, nada acabado, entonces quizá yo traiga más angustias a los que estén siguiéndonos, pero bien. No sé si pueden proyectar mi diapositiva, por favor, para que empecemos. Ya podemos empezar. Perfecto. Bueno, gente, les traigo la foto de Jacob, que nació en 2016, que también es intersexo, es diferente de mí porque tengo una condición interna. La condición de la persona intersexual es genética y heredada. Entonces, si hay un bebé que es una persona intersexual, las personas abuelas también lo tendrán. Tendrán la misma condición. Entonces Jacob, distintamente de mí, tenía una cuestión visible externa de ambigüedad sexual que ya surgía desde prenatal. Entonces las violencias
todas que suceden con las personas intersexuales cuando son más visibles en este prenatal o en su nacimiento, vienen más temprano. O sea, cuanto más temprano se descubre la temática intersexual, más rápida las violencias surgen. Entonces traigo adentro las percepciones y la convivencia y con lo que ven las personas que doy seguimiento. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, quisiera traerles algunas cuestiones importantes de Jacob. Él era pelirrojo, entonces la misma cantidad de personas pelirrojas son las mismas que una persona intersexo. Entonces él tenía una enfermedad rara que es su síndrome. Y luego tengo 2 hijos que tienen condiciones intersexuales, pero que fueron descubiertos después de la condición de Jacob cuando hago este estudio genético desde su nacimiento también. Pensando, voy a definirles lo que es intersexo. Intersexos son personas intersexuales que nacen con variaciones congénitas relacionadas al desarrollo del sexo biológico. Vamos a pensar que el mismo sexo biológico, siendo una construcción social, política, y la ciencia también está insertada en esta construcción sexual, política y cultural. Entonces, aunque se diga, es ciencia, es sexo biológico, a veces uno usa ese término, que solo el biológico es científico, pero se olvidan que la biología también está insertada en este contexto social, cultural y político y va a sufrir interferencia hasta incluso en la manera de definirse y definir todo. Entonces vamos a entender que adentro de esta sociedad que vivimos, vamos a pensar, por ejemplo, en Brasil, las legislaciones que tenemos en el entendimiento que es cultural, de lo que es macho o hembra cuando se nace, porque este presente que vivimos hoy día es el que va a traer el sufrimiento. Por lo más que entendemos que hasta el sexo biológico es una cuestión de construcción cultural, también vamos a entender que estamos insertados en esta cultura que tiene leyes y que funcionan de determinada manera y que eso va a traer una cantidad de cruces y vulnerabilidades a la persona intersexual. ¿Por qué les explico eso? Porque quizá uno diga, es una cuestión cultural, ser mujer es una construcción cultural, vale. Pero adentro de esta cultura que vivimos, estas personas pasarán por tales violencias. Entonces, pensando en el momento actual, cuando nace un bebé en el hospital, es evaluado que su genital externo y que es cuando tiene pene, testículos, es nombrado de masculino y es nombrado de niño en nuestra sociedad. Cuando este genital externo tiene vulva, y nunca se analiza bien si esta vulva tiene una vagina, si tiene útero o entonces ovario. Y se vio este genital externo, se registra como niña y femenino. Entonces nadie hace ningún estudio para saber si es XX o XY u otras condiciones. Nadie hace ultrasonografía para ver si es un bebé y si es intersexual. Entonces, solo se ve la condición externa, la condición interna intersexual solo se descubrirá después, en la pubertad, como fenómeno biológico distinto de la adolescencia, que es una cuestión sociocultural para algunas sociedades y algunas clases que vamos a pensar también en este campo y de territorio cuando pensamos en la población intersexual, porque esto tendrá un impacto muy grande. Eso cuando tratamos de territorio y clase. ¿Qué sucede cuando surge con genital que los médicos, genital externo, que no consigue definir siendo un genital que es nombrado para masculino o que es nombrado para femenino? Cualquier variación anatómica de este genital se llama de intersexual. O entonces en la medicina se va a utilizar la palabra DDS,
diferencia del desarrollo del sexo. Hoy se utiliza esta sigla y hasta participé de la votación en 2019 de la conciencia para poder votar para la conciencia de desarrollo del sexo. Antes era como digamos, un disturbio, era una DS y después, antes de la década de 70, este término intersexual era un término utilizado en la medicina para estas condiciones. Entonces, yo he hablado primero por esta variación externa anatómica de cuando nace un bebé, que es la primera y es visible. Pero de esta variación externa, podemos tener un dato de la Organización Mundial de la Salud de que hay un porcentaje de los hallazgos de estos bebés de este genital externo. Cuando consideramos esta población, tenemos 1,7, y si consideramos esta DDS, vamos a tener un dato del 10,95% de la población mundial. Desde la investigación realizada por mí y por Johnny Freitas, que es la investigación 150 variaciones de cuerpos intersexuales cuando hacemos una recopilación con el equipo de UNESP de la estadística, y de todas las condiciones congénitas de síndromes de los cromosomos sexuales que van a tener este DDS y que va a desarrollar una vivencia intersexual. Lo que quiero referenciar acá es que este término DDS abarca más de 150 cuestiones corporales congénitas que se refieren al desarrollo del sexo. Y el término intersexual se refiere a la vivencia biopsicosocial, que es la vivencia biopsicosocial. Esto es fuerte para algunas personas, que se convierte en una identidad biopolítica. Que si yo digo, yo soy una mujer intersexual porque le traigo eso como una lucha, a una marcación, a una identidad biopolítica por esta lucha. Cuando hablo que determinada hija mía habla desde muy pequeña, desde bebé, desde que empezó a hablar que ella es una persona intersexual, es que para ella también trae este seguimiento de una lucha identitaria. Esta es una cuestión que va a traer psicoanálisis y la construcción de identidad. Pero si tengo un joven que dice, yo prefiero morir si pienso yo que soy una persona intersexual, eso trata de mucha vivencia y angustias. Entonces, lo que es importante que incluso traemos en el trabajo de ABRAE, de la Asociación Brasileña de Personas Intersexuales. ABRAE tiene este desarrollo con personas que son intersexuales. La gran parte no se nombra de esta manera. La gran parte de las personas que buscan ABRAE, por lo más que este término intersexo o persona intersexual, vamos a pensar en la vivencia intersexual, y las personas viven y piensan igual antes, como yo pensaba incluso de tener a Jacob, y yo pensaba, bueno, yo tomaba un montón de hormonas y voy a mantener mi característica femenina. Entonces, era así que pensaba y me entendía hasta que mi hijo naciera con este genital externo diferenciado, y yo pensé lo cuánto es impactante la vivencia intersexual, porque tiene más sentido para mí entenderme. Entonces, todo lo que paso desde toda mi vida es una vivencia de una persona intersexual, y trajo mucho más sentido para todas las otras personas también. Y yo veo este proceso de este sondeo, de este tamizaje con ABRAE, cuando pasamos a las atenciones, entonces, en toda esa asistencia, entonces este proceso de síndrome y de todo, yo busco ABRAE porque allí yo consigo tener esta derivación médica, orientación jurídica. Esta asociación atiende a todos los diagnósticos médicos que existen, pero yo no soy intersexual. Y la persona, cuando empieza a convivir y pensar, ella entiende que tiene esta vivencia y el cuerpo de ella es así, pasa a reconocerse como una persona intersexual. Este proceso es muy interesante porque tenemos en cuenta este fortalecimiento del ego que está allí, de sentirse identificado con otras personas. Yo tuve ahí un ejemplo de otros hombres, Klinefelter, que empiezan a identificarse, y después tuvimos casos de cuando
Albuquerque pasa a tratarlo en su documento, otros hombres pasan a identificarse también con toda la construcción conceptual que yo creo que es muy amplia y trata de mucha discusión. Pero bien, vamos a pensar que yo he dicho la diferencia de DDS, que tiene más de 150 cambios corporales, y cuando tenemos DDS tenemos una vivencia intersexual, sea más impactante para mí o menos, y para algunas personas puede que sea algo tan profundizado que trae la identidad y para otras personas puede que no. Tenemos tal síndrome y ya está, independientemente de haber sido personas que han pasado por cirugías o no. ¿Y qué sucede? La cuestión del impacto de vivir y nacer como una persona intersexual, si nació con genital atípico y ya fue diagnosticado en la maternidad, empiezan violencias interinstitucionales. Y hoy todas las personas que no son personas intersexuales, ellas tienen derecho a certificado de nacimiento con NIF, que en portugués es CPF. Las que son personas intersexuales no tienen derecho al CPF, a ese NIF en español. Solo tiene derecho al certificado de nacimiento y eso llega al Ministerio Público, Consejo Nacional de Justicia y todo eso y pasa a ser y pasa a tener la posibilidad de tener este tema de persona intersexual, porque país como Brasil pasó a tener ese ámbito de identificar una persona intersexual por cuenta de una ley que cambió. Pero muchas veces dejamos de lado este sexo en 2021, pero no tenemos derecho a este NIF. ¿Qué sucede cuando yo no tengo este NIF? Este niño es la que no tiene la posibilidad de acceder a una guardería, a hacer su inscripción en la escuela, tiene violencias intersexuales. Primero, sentido por la familia, por los que lo cuidan, esta maternidad y todo eso, porque en nuestra sociedad normalmente el poder es dado a las mujeres que ejercen la maternidad normalmente. Entonces ya se empiezan las violencias por ahí, este borrado, esta invisibilización. Y esto va a, de hecho, estar en la constitución del yo y la temática identitaria. Cuando hablamos de la violación de estos cuerpos, cuando pensamos que muchos bebés que tienen genital atípico tienen sus cirugías en estos primeros meses de vida, principalmente si tiene clítoris grandes. ¿Por qué? Porque está la cuestión del patriarcado. Porque si registra como niña, una mujer no puede tener un órgano genital grande, tiene que ser penetrado. Y esto es muy profundo. Entonces, si tenemos estas etapas de desarrollo psicosocial de Freud, sucede una cantidad de avances de estas etapas atropelladas de algo que es como que si algunos médicos, hoy yo digo que la minoría, entiende como una urgencia social, entre comillas, donde tengo que dejar al niño con este genital típico y aunque haya una mutilación del cuerpo, que es un término que tiene que ser respetado, porque la persona intersexual que nombra como mutilación la comunidad intersexo, cuando nombra como mutilación la cirugía hecha en este bebé, una cirugía estética sin el consentimiento, esto es porque sufre una mutilación. Y cuando yo escucho a médicos y dice, Thais, ese término para nosotros es muy fuerte, pero no soy yo que habla, son personas que pasaron por cirugías en la infancia, en su niñez, y así sufren este término que es la mutilación. Es fuerte y es muy intenso cuando hablamos estos términos y que traemos este enfoque psicoanalítico. Tenemos que pensar que la mutilación es un sufrimiento, hasta incluso cuando hablamos de la nomenclatura, si hablamos síndrome de Turner, es intersexual para algunas mujeres, Turner sí, para otras no. O sea, vamos a pensar que
es intersexo como una vivencia y una identidad biopolítica, pero este síndrome de Turner es identificado como una característica de una vivencia intersexual. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros en Abray tenemos que respetar cómo las personas se nombran. Y yo me nombro, por ejemplo, como una mujer Turner. Y yo prefiero nombrarme como una mujer Turner que nombrarme, por ejemplo, como intersexual. Entonces tenemos que respetar la identidad que esta persona constituyó delante el cuerpo y la corporeidad de ella. ¿Quién soy yo para que diga eres intersexual o no y no decirlo? Entonces ahí está la cuestión. A pesar de que intersexual no se puede identificar porque es una cuestión como que congénita, biológica, ¿no? Entonces no hay como hablar que soy una persona intersexual porque no me siento hombre o mujer. Ahí está otra cuestión que es la identidad de género, no binario, fluido u otras cuestiones. Tiene que traer la cuestión biológica. ¿Qué sucede entonces? Hay personas intersexuales que tienen la condición que se llama DDS, hermafrodita verdadero. Por el libro de medicina está allí. Es hermafrodita verdadero, es la persona que va a tener ovario, va a tener testículo, puede ser interno o externo, puede tener pene y vulva. Algunas tienen como el 50% de cromosomas XX y otras XY. Y eso sobrepasa los estudios que tenemos. Y cuando les traigo, hasta incluso en mis publicaciones de psicoanálisis del cuerpo intersexual y la vivencia intersexual, hay poco, pero hay un hallazgo en la obra de Freud en histeria, que él habla de cuerpos intersexuales sin utilizar la palabra intersexual. Él va a hablar de mujeres que nacen sin útero y trae un estudio específico adentro, hablando que las mujeres que nacen sin útero no tenían crisis histéricas. Es la primera obra de psicoanálisis que se refiere a un cuerpo intersexual. Y entonces, volviendo a la cuestión de identidad, una persona puede sí hablar, yo soy hermafrodita. Y entonces a veces está la violencia que es generada del movimiento social, una violencia institucional de hablar que, bueno, hermafrodita es un término pejorativo, es intersexual que se utiliza ahora. ¿Para qué? No es pejorativo, ¿eh? Hermafrodita es un término el cual trata de un diagnóstico de 150 variaciones de cuerpo intersexual. Es una persona que es hermafrodita y se siente su identidad hermafrodita y el término intersexo no abarca esta vivencia de ella porque es otro tipo de vivencia. ¿Quién soy yo para decir que ese término correcto es una persona intersexual? Y Luisa Freitas eso ha hecho público. Ella dice, yo soy hermafrodita y una persona intersexual, porque es otra vivencia, es una vivencia de una persona hermafrodita que es diferente de mi vivencia, que es una cuestión hormonal, es muy distinto. Entonces tenemos que aprender a corregir estas violencias, las violencias que vienen de las instituciones, de las familias y de la militancia de los movimientos sociales, porque la violencia y también las militancias tienen esta violencia del machismo estructural, tenemos el patriarcado y esa misoginia. Entonces, eso está para las mujeres que están en la maternidad y puede incomodar a varias personas. Ah, está en la maternidad, no es intersexual. ¿Por qué? Porque es madre. Mira, estudiaron poco sobre eso, porque una persona intersexual es así. Porque la persona no puede estar allí porque ella ofreció determinadas denuncias a Brasil y todo eso. Pero bien, todavía está la reproducción muy grande, está misoginia muy grande. Quisiera pasar a la próxima diapositiva, por favor. Pasamos al próximo, por favor. Ya he hablado sobre las definiciones, pensando siempre que tenemos que pensar en tres partes principales para tratar de lo que constituye esta DDS, o entonces que va a acarrear una violencia intersexual y el desarrollo corporal que puede ser anatómica, genital, externa, cromosómica u hormonal. Entonces a veces la persona puede tener solamente un cambio, un cromosómico, puede tener XY o
y este cambio cromosómico va a desarrollar y afectar el desarrollo de testículos, de vagina, de las hormonas. Siempre hay un cambio cromosómico, va a cambiar las partes corpóreas y vamos a tener cambios anatómicos y a veces cambios hormonales. Cuando se hace análisis de Ipsoma, se puede descubrir la causa de todo, pero es muy caro, es inaccesible. Y cuando yo fui a buscar era 12.000 reales. Una vez al año USP hace una promoción en su laboratorio para 2.700. No se puede acceder fácilmente, por SUS no se puede. Y entonces hoy tenemos otros tipos de análisis que tenemos que pedirlo, pero la idea es que todas las personas pudieran hacer ese tipo de análisis cuando nazca. Uno dice cuando nace, yo soy tal persona. Podemos pensar aquí, preguntamos a las que están aquí siguiéndonos en la conferencia, ¿cuántas personas ya hicieron estos análisis? Ustedes pueden afirmar si ustedes son XX o XY. Cuando hice este genético en mi familia, personas que tenían seguridad de que era XY y no lo eran. Tenemos que pensar en eso cuando este adolescente pensaba que era XY y después descubre que no es. Una educación destinada para hablar que solo existen 2 tipos de cuerpos, pero si tenemos más de 150 tipos, ¿qué tipo de impacto va a traer, no? Entonces es muy sobre la sociedad que vivimos. Es mucho más sobre eso. Podemos pasar para la próxima diapositiva. Y también los cuerpos que tienen derecho a documentos. Cuando hablamos de personas intersexuales, es muy interesante que aclaremos que no hay personas intersexuales cis. No hay. Es una cuestión de alfabetización. Ya que estamos en este ámbito académico, tenemos que pensar. Tenemos personas intersexuales, trans o intergénero. La trans nació, fue hecha como niña, aunque sea una persona intersexual. No se identifica como niña, pasó para ser niño, tuvo esa transición trans, como una persona trans indosexo. La otra es que yo nací, fui puesta como niña, me identifico como mujer, pero distintamente de la mujer indosexo. Si yo no utilizo determinadas hormonas y medicinas y no pasar por procedimientos quirúrgicos y médicos, yo no voy a ser leída como mujer y tampoco como hombre. Entonces, para que mantengamos en este estándar que se lee en la sociedad como femenino o masculino, necesitamos de usos y procedimientos. La persona cis no hace falta tomar hormonas para no virilizar. Esta es la diferencia, porque no existe persona intersexual cis. Entonces, cuando las personas utilizan este término, es equivocado por cuenta de falta de conocimiento. Y es muy fuerte en esta visibilidad de las personas intersexuales. Primero es porque tenemos que leer como a estas personas como personas invisibles, porque hay ausencias de datos y hay una invisibilidad de estas personas intersexuales, no teniendo derechos a los documentos que las personas tienen sobre el público LGBTQIN+, si las personas que tienen, en el caso de las personas trans, cuando es una persona intersexual ya sucede en el prenatal, cuando hace ultrasonido ya se puede ver ya desde ahí y serán después de eso generadores de angustias, no solamente para este niño, sino también para la persona que está como generando este niño, para la familia, para los médicos. Estas angustias son muy fuertes y la violencia también, porque viene desde ahí. Y uno dice, miren las frases que las personas escuchan, las madres escuchan. Estás cargando algo distinto en su barriga, estás preparada para ver su bebé cuando nace, quieres tener sedación en su parto, es mejor. Entonces son estas las frases, ya empieza la violencia desde ahí, porque las cosas que la familia o las religiones traen, ustedes pecaron para que tuvieran un hijo así, son primos, tienen sífilis. O sea, traigo estas cuestiones para que entiendan en la práctica cómo es esta vivencia, cómo es todo ello.
ustedes son indígenas, porque hay también un mito que hay más familias, más personas intersexuales en familias indígenas. Y yo por ser también de origen indígena, uno piensa que puede ser por cuenta de eso, echándole la culpa a la persona que está en la gestación. Entonces sabemos que en psicoanálisis hay un vínculo de madre y bebé. Sabemos que hay también varios sentimientos y angustias que pueden pasar al niño que está escuchando en el prenatal, que está segura de que quieres tener este bebé. Es algo que asusta y también incomoda y también molesta el vínculo de la familia y del bebé. Y orientaciones legales. En CNJ, yo me acuerdo que cuando una persona naciera intersexual, el nombre debería ser neutro. Y el nombre es algo que se cambia. Y yo le decía, hay que tener un vínculo a la familia, el nombre. Y uno cuando dice, vulva es niña y pene es niño, entonces debería ser un sexo binario. Y yo le dije, no, si no existía persona trans, hay gente que nace con pene y es una niña. Entonces, ¿qué sucede? Esa cuestión del nombre tiene que ser algo libre. Este montón de cosas que suceden allí solamente en el prenatal ya es algo negativo en términos de angustias. Y yo les menciono eso de una madre que tiene un bebé hace 4 años y era una hermafrodita. Y cuando en el momento del prenatal y cuando fue a parir, descubrió que era una hermafrodita y el médico alza la voz y dice, ¿qué escucha una madre cuando nace un bebé? Yo hablo sobre el vínculo, por eso hablo sobre eso, desde la perspectiva psicoanalítica. Entonces cuando nace, en el momento del parto, el médico dice, qué lindo el bebé, dale un beso. Y se nace un bebé, una persona intersexual, el médico ya grita, es hermafrodita, sé de la madre. Este es el recuerdo que la madre tiene en su parto. Es distinto de todos los otros partos, pero ¿quién debería haber sido sedado o tomar un calmante? Era el médico. Esta madre cuando se despierta está muy asustada porque la sedaron y todo eso. No la dejaron ver su bebé, no dejaron la hermana de ella ver el bebé y hacer la foto. Ven la violencia ya desde el parto. Y ella está en su posparto, recibió la noticia, está en una etapa que es muy sensible, la persona está sensible, hay cambios de hormonas que afectan la cuestión emocional. No podemos rechazar este biológico. Y esta madre que estoy dándoles el ejemplo, la atendí, ella lloraba, perdón. Ella hablaba contándome que cargaba un sentimiento de culpa en la reacción posparto y no la dejaban ver el bebé. Entonces vino un asistente social y dijo, su bebé nació distinto, es hermafrodita, quiere donarlo para adopción. Entonces, fíjense, no merece vivir, no merece tener una familia porque nació distinto. Él no merece tener una madre. La madre lo quería. Y ella dijo, no, no. Y empieza a llorar y se queda en un estado de mucho impacto. Entonces, fíjense, en el hospital que tiene una asistencia social, tiene el médico y viene la técnica y le dice, mamá, yo estoy cuidando a su bebé en esta cuna, el bebé es lindo igual que los otros, solo ahí abajo que es un poco distinto, pero ya he cambiado sus pañales. Quiere que le traiga el bebé. La técnica hizo eso por su propia iniciativa personal, sin ninguna capacitación ni nada. Y esa técnica va, habla con la madre y ella dice, tengo miedo. Y ella le dijo, yo sé, es porque el doctor habló contigo de aquella manera, pero bueno, ella acepta la técnica, trae el bebé, la madre toma a su bebé en el brazo y ella me dijo, Thais, cuando yo lo vi en mi brazo, yo pensé, tengo que proteger este bebé porque este pueblo es todo loco
y empieza el vínculo, amamanta el niño por primera vez, defiende el niño muy bien y este niño... Y yo les digo que la cuestión intersexual es biológica congénita y quien nace con genital atípico tendrá otros problemas. Si es una cuestión congénita, cromosómica, tendremos sí una mortalidad infantil muy grande. Las personas que nacen intersexuales mueren hasta los 2 años de edad y eso no se habla tanto, pero los adultos intersexuales son supervivientes. La gran parte tienen cuestiones de salud muy serias, comorbidades. Esta pauta de intersexualidad no solamente es algo de derecho público, sino también civil. Y este niño con 3 meses tiene cáncer en el riñón que está relacionado con el síndrome que tiene. Vive sin los 2 riñones en hemodiálisis con muchas comorbidades y etc. ¿Por qué les traigo todo ello? Porque les traigo todo ello para que les diga lo cuánto es complejo, simplemente porque he llegado el primer día de vida de una persona intersexual. Y cuando tomamos las etapas de desarrollo psicosocial complejo de Edipo, de Electra, imaginen ustedes, vamos a pensar más allá. Y este niño que pasa por cirugía genital en los primeros meses de vida, una de las grandes angustias estudiadas en psicoanálisis es la angustia de de sacar el sexo, y eso explica una cantidad de cuestiones cuando se trata de esta castración. Y ahí vemos personas con depresión y todo ello. Podemos hacer una comparación de las que tuvieron esta cirugía con aceptando o no. Hay una diferencia muy grande de ello. Yo, Thais, tengo 26 años y voy a hacer mi primera cesariana y aprovecho mi anestesia. Mi obstetra me dice, Thais, vamos a aprovechar y hacer un cambio acá de este genital. Perfecto, yo ni siquiera lo vi. Puedo traer el caso porque me autoriza Johnny Freitas, que tiene 18 años, que busca cirugía y lo hace. Entonces, perfecto, vale. Autodeterminación, autonomía, queríamos hacerlo, ha funcionado bien. Ahora imaginen ustedes una persona que llega que tiene 13 años y descubre que tuvo su cirugía en la niñez, que le quitaron algunos órganos, va más allá de la cuestión de la identidad de género. El peor sentimiento es el que si alguien robara algo, una parte tuya, un pedazo tuyo, sin que hubieras participado de la decisión. Es muy violento. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Que entonces es todo muy, muy violento cuando vamos a pensar en todo este contexto y concepto de urgencia social que es equivocado. ¿Es urgencia social para qué? Lo que me gusta hablar es que cuando nace un bebé que es una persona intersexual, la persona que está en el puerperio, tenía derecho y es responsabilizada por todos, e incluso por la militancia, de haber tomado la decisión. Y no es así. Normalmente las historias son así. Es una presión médica. Es una presión. Si no haces la cirugía de tu bebé, ya estás negligenciando el cuidado de salud. Nosotros doctores y postdoctores, que somos los médicos, sabemos lo que es mejor al hijo suyo. Y no eres... No es usted, y ella es sensibilizada porque está en la etapa sensible y este bebé hace la cirugía y ella siempre será la que va a sentirse culpable por ello, y llega a la adolescencia, es culpada también por su hijo y no por la sociedad. Nadie culpa a su padre, al padre del niño. Si tomamos los datos de Brad, también con más de personas atendidas que son intersexuales, la gran parte de los padres se van, dejan los niños, abandonan a los niños, los hombres se van, la gran parte son madres solas, no porque sean divorciados, no, porque han sido abandonadas en el primer año de vida de este bebé intersexual. Pero ahí trae esta cuestión que quiero traerles sobre el desarrollo psicosocial, tomando las etapas de Freud para la persona intersexual. Son los relatos que más traen angustias.
No sé si saben cómo se hace. Por ejemplo, se hace una vulva y una vagina en un bebé, una niña intersexual que se nombró de niña. Y tiene que utilizar dilatador 6 meses. Hizo la vulva, hizo la vagina y hay dilatadores de niños. Una cosa es una mujer trans adulta que tiene su sexualidad, sus prácticas sexuales, utilizar el dilatador, porque ya pasó por todas las etapas del desarrollo psicosexual, ya sabe lo que quiere, es esto que quiere para su cuerpo. Otra cosa es un niño que tiene 6 meses. Para finalizar la cirugía de la vagina es más difícil porque no hay tejido suficiente en este niño que es intersexual. Tiene que poner el dilatador. ¿Quién tiene que poner este dilatador? ¿La madre o el padre que está cuidando? La práctica es esa. Entonces, los relatos que tenemos de padres. Yo me sentí violentando a mi niña poniéndole el dilatador, como que abusándola. La madre, yo sentí que estaba sexualizando a mi hija poniéndole eso. El sufrimiento de los padres para hacer este cuidado transcirúrgico es tan grande que ellos no consiguen hacerlo y la cirugía no funciona bien. Hay niños que no van a crecer ese tejido, tienen que hacer 6, 7 cirugías durante su crecimiento. Y cuando hablamos tras la cirugía, además de la cuestión de género, de la autoescoja, autodeterminación, está la cuestión de la propia cirugía directamente. Que si yo ya hago y la persona ya está en la adolescencia, eligió y todo eso, es una o dos cirugías. Pero si yo hago desde bebé, son varias. Hay un niño intersexual que yo lo sigo y que hizo una cirugía y afectó su vejiga y por crecimiento y problemas de salud no pudo hacer la cirugía. La cirugía de la vulva está cerca del ombligo. Imaginen el sufrimiento. Este niño ya está llegando a la adolescencia. ¿Y qué sucede con este niño? Quiere noviar, pero tiene vergüenza. Tiene que explicarle a todos y tengo que explicarle a uno que es diferente. O sea, son cuestiones que van sufriendo estas personas y esta etapa de desarrollo psicosexual son fuertes. Yo tengo relatos de adolescentes que yo los sigo que nos dice, Thais, fui al ginecólogo, hice mi cirugía cuando tenía 13 años, pero no tenía relación sexual. Me dieron dilatadores para utilizar y me dijeron que tenía que utilizarlo masturbándome 3 veces a la semana. Si no, la cirugía iba a pegarla de nuevo. Yo no quería hacerlo, no quería tener sexo, tener orgasmo y tenía que tener esta obligación por cuenta de la cirugía. Entonces, esta falta de respeto con el desarrollo psicosocial es muy seria. Y Thais, perdón, dime, hablas ahí, querida, vamos a intercambiar el técnico de libras. Hablabas sobre esa cuestión que tenemos un amigo en común que es Amiel. Amiel, nuestro amigo, es el primer doctor intersexual de Brasil, ¿no? Que tiene doctorado en este tema. Sí, tenemos Carlos Braga también. Es importante nombrar que Carlos Braga defendió su doctorado en 2017 a esa tesis a cada niño intersexual. A cada niño intersexual que nace es un bofetón en la cara de las personas. Y las personas que no tienen redes sociales, quizá no conocen, yo siempre menciono, es indígena y profesor en la Universidad Federal de Pará. Me gusta mencionarlo. Sí, Amiel trae también una investigación que es un capítulo del libro, que es un libro que estamos organizando, lo que es una cuestión de masculinidades en Brasil. Y él trae datos que es exactamente datos que hablaste de que en la sociedad occidental, cuando tienes esa cuestión de la cirugía del bebé, del futuro del bebé, es planeado para vivir una vida heterosexual. Y quisiera escucharte un poco más adentro de esa cuestión, porque estás hablando de una decisión que afecta la vida de este bebé, ¿no? Para toda la vida, entonces quisiera escucharte en este tema. Y recuerden, gente, que yo conocí a Thais desde un artículo que ha publicado en 2023, que es un artículo que habla sobre personas intersexuales, política y educación. Es desde este artículo
que hablamos y buscamos a Thais y que estamos dialogando desde este artículo. Quisiera escucharte un poco, porque trae cuestiones biopsíquicas, y quisiera escuchar esta construcción subjetiva. Cómo se construye la subjetividad de este bebé, de este niño en todo este proceso. Y principalmente en el campus de la educación, en el campo de la educación que traes sobre la cuestión de XY. Yo me acordé de la Doña María de Maceió, que tras la pandemia dejó la barba crecer. Recuerda este caso que Doña María deja la barba crecer y vivió siempre la vida con exceso de testosterona y cantidades de cosas. Desde que tenía 13 años, la madre le decía, tienes que afeitarte. Ella no menstruaba, no tenía ese tema, siempre manteniendo la barba, y vino la pandemia y Doña María decidió, no pudiendo más salir de la casa, no podría comprar más la máquina de afeitar, con mucho tiempo de matrimonio, no sabía que Doña María tenía barba y Doña María dejó la barba crecer. El marido se impresionó y después de la pandemia la ciudad conoció la nueva Doña María, asumió la barba y ella se llama Barbudinha en las redes sociales y todos empezaron a conocer la nueva Doña María. Es lo que hablas. Ella dice, yo sigo siendo la mujer que era, solo dejé mi barba crecer, pero sigo siendo la Doña María. Sí, me parece muy interesante esa construcción de la cisnormatividad y del patriarcado, porque la gran parte de los cuerpos intersexos o intersexuales son hechos cirugías para el femenino. Y yo escuché de un médico que incluso tenía genital. Él tenía el pene, no tenía testículo, pero tenía el tejido del testículo y no tenía la próstata de su nacimiento. Pero la propuesta era, si no es XX o XY, los médicos decían, yo estoy hablando aquí de médicos en la Universidad Pública de São Paulo, donde nació, y hablaron, bueno, hacemos una cirugía en él, vamos a hacer una vagina en él y ustedes lo educan como mujer porque la cirugía es más fácil. Entonces está esta cuestión que la cirugía es más fácil, el hombre no puede ser incompleto, la mujer puede. ¿Entienden? Entonces eso trata del patriarcado. Un hombre no puede ser incompleto, la mujer puede. Entonces yo me acuerdo muy bien de eso. Otro médico que es un anciano, no tiene que ver incluso con la generación, porque ellos eran más jóvenes. Tienen que ver con las perspectivas, que las personas estudian. Y cuando incluso cuestioné, yo soy educadora, yo soy pedagoga y sé que una cirugía no va a hacer que sea un niño o una niña. Va a operar cuando crezca y él va a decidir si va a ser niño o niña. No vamos a hacer la operación ahora. Mi marido dice, no vamos a hacer ninguna cirugía porque es una locura, porque realmente es estético, es externo, no es su yo. Entonces este señor se levanta y dice, ustedes están haciendo cirugía en estos bebés. Eso era en 2016. Y luego cuando tiene 20 años quieren revertir y no hay cómo. Dios mío, doctor, yo le dije, ¿eso sucede? Él dijo, sí, y mucho. Cuando conocí a Johnny también fue operada por este señor cuando tenía 28, 18 por ahí. ¿Y por qué quiso? Es muy importante hablar que estos cuerpos, la gran parte, tienen su cirugía para que sean niñas. El vicepresidente de Abarai de los 2 primeros años, que es Che, y el diagnóstico de él era hermafrodita verdadero. Y aunque uno diga no se utiliza para humanos, pero la medicina sí se utiliza para humanos. Y hay un tema de hermafroditismo verdadero. Este es un índice que existe, sí, en la medicina. Y se utiliza, sí, lamentablemente. Pero hay personas que ponen a gato hermafrodita con orgullo. Yo no puedo decir que es lamentablemente o no, o que solo es para animar. Tenemos que respetar la identidad de cada uno. Y entonces es cuando pensamos en esa cuestión de Shea, cuando me cuenta que en su niñez escuchaba a su padre peleando con su madre y decía, nuestra hija, porque fue y creció como una niña,
pero no se identificó como niña cuando adulto, sino como niño. Y él dijo a su madre, nuestra niña tiene que ser penetrable, porque ¿quién va a poder casarse con ella? Tiene que ser así. Es una mujer que sea penetrable y que tiene que tener el placer masculino. Y muchas veces no interesa lo que el niño va a pensar y si va a tener o no este placer. Entonces es algo que tenemos que pensar en nuestra generación de más de 40 años que tienen la perspectiva de más autonomía. Pero esa generación de hoy día está bastante cambiado, digo, por las historias y el territorio que nacen y este recorte social. Van a tener más autonomía para decisiones de tratamientos médicos quienes tienen más dinero, porque la resolución del Consejo Federal de Medicina es obligatoria en SUS, pero en la red privada ellos no se importan, no siguen eso. Entonces es muy importante traer esta parte de clase social. Otra cosa que quiero hablar relaciona al patriarcado. Yo soy la primera mujer intersexual doctora de Brasil y soy poco nombrada y acordada por ello. Quiero recordarles que en 2020 la mujer, que es la primera mujer intersexual que defiende la tesis de personas intersexuales, fui yo, y raramente la persona habla sobre eso y trata mucho del machismo y el patriarcado y principalmente en movimientos sociales y este borrado de las mujeres sociales en la ciencia. Soy una profesora universitaria, también trabajo esos temas en el doctorado. Es muy importante que nombremos también a las mujeres cuando ellas son las primeras en algo. Y otra cosa también, y símbolo mundial de esta lucha, porque la profesora Thais Emilia, la querida Thais Emilia, está como presidenta de la Asociación Brasileña Intersexo y el caso de Jacob es referencia mundial hoy, sí. Brasil es el pionero en muchas cosas, sí, y está la cuestión de la ley de Dula Salabert que trata de una ley de una escritura suya, ¿verdad? Sí, en verdad, en 2016, cuando Jacob se queda sin este certificado de nacimiento, yo no tuve derecho de licencia maternidad, se rechazó ese derecho de mí porque no tenía ese testículo, no era niño ni niña delante de la ley. Entonces a mí me pareció algo que era totalmente lamentable. Yo tenía a mi niño en mis brazos y me rechazaron mi licencia, mi permiso de maternidad porque él no tenía sexo. Y yo pensaba, ¿cómo que el sexo en el país tiene poder? Yo escuché de la atendiente, si era Nachi muerto, tendría yo este documento, pero como él era hermafrodita, no tiene el documento, entonces solo tendrá el derecho si tienes el resultado, si es XX o XY. Cuando descubran este sexo de él, vas a recibir retroactivo. Pero yo le dije, yo no puedo esperar porque él es cardíaco, yo necesito de dinero ahora, no después. Nadie sabía nada. Fui al Ministerio Público, a los movimientos y fui a trabajar después de 15 días. Yo vuelvo a UNESP, yo estudiaba el doctorado y yo le decía a la profesora, yo puedo ver la clase con mi niño porque no tengo el derecho para nada. Y ella pensó, es el colmo. Y incluso ella pensó, es el colmo. Y no podemos borrar estas luchas de las mujeres que ejercen la maternidad. ¿Y qué sucede? La profesora Tania de Derechos Humanos de UNESP me decía, Thais, yo no consigo aceptar una mujer tras parto con hemorragia, con el bebé viendo clases porque el Estado no garantiza el derecho. Puedes ver mi clase, pero no voy a callarme. Vamos a llevar la conferencia de la mujer y vamos a buscar el fiscal de la República. Fuimos a la conferencia, la madre de ella, la madre no, la hija de la profesora es magistrada. Fui a la conferencia con Jacob en el brazo. Tengo este video en el YouTube, yo con Jacob en el brazo contando las violencias que pasamos. Y el fiscal de la República me ve y decía, yo no sabía que sucedía este colmo en Brasil. Y por Jacob yo tenía todo documentado.
Yo tengo el informe rechazando este auxilio, este apoyo, esta ayuda financiera del INSS y todo, tenía todos los documentos. Y yo les digo, no había política pública para personas intersexuales. Y aquí quiero proponer el estatuto de 2017 a las personas intersexuales. Yo ya había hecho el borrador. Había estatuto del mayor, de la persona con discapacidad, porque incluso participé de algunos grupos de trabajo sobre este estatuto, porque ya trabajaba con este reglamento de estas personas, ya había sido consejera de las personas con discapacidad, de las personas mayores, ya tenía un colectivo de la feminista de la universidad, ya tenía toda una militancia, y entonces había ese reglamento, ese estatuto, y entonces propusimos este estatuto, este reglamento, esta primera versión con Leandro Cunha en el Supremo no se acepta. Y vamos intentando varias cosas, y cuando entra Duda, diputada federal, busca a otros proyectos de ley es para protocolarlos y me busca y yo pensé voy a protocolar ese reglamento con Dula y ella acepta y protocola nuestro reglamento y nuestro estatuto. Entonces hay todo un trabajo de varias personas para poder hacer esta versión final. Entonces hacemos una reunión con varias personas intersexuales, porque ABRAE no es la primera asociación intersexual. Hay un brand que surge en 2016 que apoya a las mujeres Turners y no podemos borrar estos trabajos. Hay varias otras instituciones, Instituto Rock, hay muchas instituciones que trabajan en ello y no podemos invisibilizar a estas personas y borrar, porque a veces sin querer este movimiento LGBT invisibiliza porque tienen su frente de trabajo, pero hoy tenemos un trabajo con Johnny Freight y hicimos esa escucha colectiva con el documento del Consejo Federal de Psicología y todo ello, que también es pionero, y todo se hizo escucha y estamos trabajando colectivamente con todos estos grupos. Y a veces en cuestión intersexual muchas veces es singular para cada persona, cada uno tiene su vivencia, no podemos escuchar solo una o dos instituciones, tenemos que escuchar lo máximo que podemos, o todos si podemos. Tengo el gusto de anunciar a todos incluso que somos una escuela psicoanalítica con un gusto de tenerle a Thais Emilia con nosotros como miembro de nuestro colectivo. Cuando le invité a Thais, ella me dijo, ¿puede formar parte? Yo le dije, claro, es un honor tenerle a doctora Thais Emilia formando parte del colectivo. Queremos acercarnos aún más para que podamos trabajar con estas pautas, con estos temas más implicados del colectivo. ¿No, Thais? Y quien quiera conocer el trabajo, ahí está el documental que me gusta mucho, que es Infelizmente existe este movimiento feminista. O sea, sí, quiero verlo, sí, me encanta. Sí, el título ya es perfecto, sí, ya por la camiseta que llevas y todo eso ya se puede ver, sí. E incluso empiezan con frases, ¿no? Sí, de nuestro querido expresidente, sí. Y ahí Thais Emilia forma parte de este documental y donde ella también viene aportando con este movimiento feminista que me parece que es muy importante cuando empiezas hablando de tu madre, que ya rechaza todo lo que ellos reafirman en lo que se refiere a la cuestión intersexual. Sí, hay mucha madre incluso que es madre intersexual. Bueno, gente, hay madres, abuelas, que la abuela también es la hija, el nieto, todo. Hay mucho, y lo que veo es este apagado, o sea, este borrado, este silenciado de las voces de los abuelos. Y si el nieto dice, yo soy una persona intersexual, a veces sabemos que el nieto es, y el nieto no lo sabe. El abuelo es y el nieto no lo sabe, porque a veces uno hizo la fertilización in vitro porque el hijo no lo sabe. Es un secreto familiar y a veces no es solo del joven que fue operado, a veces es del padre, de la madre que también hizo esa fertilización in vitro y que se puso en secreto. Es muy difícil trabajar esta confidencialidad toda y este silencio todo. Es el momento de contarnos y fortalecernos y todos sufrieron con ello y vamos a abrirlo y vamos traer esta voz. Yo no sé si podemos abrir la diapositiva
trayéndoles el contacto. Sí se puede. Thais, quiero preguntarte algo. ¿Qué sucede? Tienes el libro, creo que has mencionado acá. Tienes un libro, ¿no? De la educación sexual, sociomoral, que a mí me parece muy, muy interesante. Y quisiera que hablaras un poco del libro. Y en el final de la diapositiva, yo creo que puse todos los libros, yo no me acuerdo. Y también, este es un primer punto. Y después, yo estoy muy feliz, muy, muy contento, muy satisfecho de poder estar más cerca de ti aquí y poder traernos todos estos puntos y traerles este punto de psicoanálisis. Trae este punto, este texto de Freud que has mencionado 2 veces. Está en mi tesis de doctorado, sí. Pero este no es, como ya has hablado muy bien, visibilizado bastante, ¿no? En las producciones académicas de las mujeres intersexuales, pero habla de este punto que está allí en el doctorado. Me pareció fenomenal, ya hablaste 2 veces, yo voy a tomar nota, voy a poner aquí un banner de la obra. Sí, es que lo que trata de la histeria son 4 líneas que él explica toda la histeria y va a hablar de que mujeres, que no se verificó en mujeres que no tienen útero. Entonces Freud atendió a personas intersexuales en su clínica. Él trae muy poco, pero es muy interesante porque en otros momentos va a haber siempre estas observaciones de mujeres sin úteros, que son ellas, son intersexuales. O sea, en mi doctorado yo traigo, en el momento que yo traigo la historia, la introducción desde la parte del banquete de Platón, paso por el hermafrodito, toda la historia de la humanidad, de la historia del arte, y vamos a traer el contexto de Chicago y todo eso. Que quiero traerles es que recoge en psicoanálisis en la maestría cuando trabajé en educación sexual de adolescentes, que es este libro que publiqué ahorita, que es sobre educación sexual en la perspectiva sociomoral en el desarrollo de la psicología moral, de la autonomía y de la autodeterminación, y que la base es en Reich. Yo utilicé William Reich, gente, es expuesto de la Sociedad Psicoanálisis y Freud, y estamos aquí para poder provocar eso. Sí, yo puse en el chat ahorita el camino, o sea, para que las personas accedan a su tesis que se publicó en el depositorio de UNESP. Quien quiera ver esa tesis, ahí está el enlace, este es el camino. Sí, voy a dejar aquí también mi sitio. Yo puse el sitio también, pero yo puse deabrai.org. Pero hay este de Abrai, pero también el mío. Entonces, ¿qué sucede? Yo utilicé mucho la temática de Reich, que es una parte que es muy buena, que él menciona. Y en el doctorado también tuve Jacob y va a continuar mi investigación de la adolescencia intersexual, pero se queda muy fuerte para mí por las violencias que vivía. Y algo que es muy impactante, yo di una entrevista y yo me pensaba bastante, yo sufrí más violencia como madre de intersexual que como yo siendo una persona intersexual. Sufrí más por mi niño. Entonces yo tengo una producción de testosterona mucho más elevada, pero tengo que tomar, en la adolescencia fueron darme bloqueador de testosterona, pero tuve alergia, tomaba hormona femenina y tuve alergia también. Para embarazar tuve que hacer tratamiento, tomé hormona en todos mis embarazos porque yo no produzco hormonas para la gestación. Entonces yo quise someterme para hacer varios tratamientos y fue una elección mía. Y yo estoy hablando ahí de autonomía que tuve yo y yo que quise. Entonces, ¿qué sucede? Yo no sufrí tanta violencia por ser una mujer intersexual. Yo sufrí en medicinas, tratamientos, dolores, etc. Sufrí algunas violencias en atención médica, de residentes que vienen, ya tiene, puede virilizar y eso. Una me dijo, Dios mío, qué horror.
ese tipo de violencia, pero una violencia de no tener un certificado de nacimiento, igual que mi hijo que nació con genital atípico. Cuando es visible, yo les digo, es un genital atípico y no se puede definir el sexo, si es niño o niña, la violencia ya empieza ahí antes de nacer. Entonces mi violencia ya empezó en la pubertad cuando yo no menstruaba. Yo tuve una niñez feliz en relación con ello. Pero en estos casos, cuando trae de Amiel, que es cirugía en el nacimiento, en sus meses iniciales de vida, y a mí me parece que empieza una cantidad de violaciones que Shea pasa también, Mónica, que es la abogada de Abray, las personas que tienen estas cirugías. Y entonces pasamos más violencia como madre de una persona intersexual, de tener 15 días postparto. Yo atendía clínica con 15 días porque tenía que pagar el tratamiento médico de mi hijo y mi hijo no podría tener tarjeta SUS porque no existía. Es muy violento, es una violencia con la mujer, es una violencia con la mujer que está allí en este postparto y una violencia con el niño que es muy grande porque la mujer necesita de este vínculo con la madre, del brazo, principalmente un niño cardiópata. Entonces, es impactante pensarlo, que las violencias fueron más grandes como mujeres, o sea, más como madre que como mujeres. Y yo hablo de la parte que es muy violenta. Y de los libros están las 150 variaciones intersexuales que fueron construcciones desesperadas de Mia, de John, de Self, que necesitaban que todas las personas que tenían esas condiciones congénitas se entendieran como esta lucha, estuvieron con nosotros en esta lucha como personas intersexuales y pusimos este libro que trata de estos síndromes y habla el nombre del síndrome, pero hacemos la introducción allí de las ciencias humanas cuestionando varias cosas. Algunas personas critican, pero mantuvieron los nombres de la biología, de la manera como ellos hablan. Sí, porque la idea es eso. Claro, pero la portada del libro es intersexual. Pero tengo síndrome de Turner. Y funciona muy bien. Muchas personas nos buscan por este libro, está el ebook. Las personas piensan, existe personas como yo, voy a buscar, es bastante de la militancia. Bueno, y estas 150 variaciones intersexo. Este es un libro también que tiene colaboración de relatos, ¿no? También de estas mujeres. No, en verdad lo hicimos bastante genético. La introducción es cuestionando una cantidad de cosas y es una página con cada síndrome describiendo la genética de cuál es el síndrome y todo eso. Porque la idea es la siguiente. Y que ha pasado bastante. Mi hijo tiene síndrome de Kalman. Nunca he escuchado hablar, es muy raro. Creo que son 150,000 nacimientos. Y en el libro trata de eso, que es una vivencia intersexual. La persona busca a Bray y se junta con nosotros para juntar y luchar junto con nosotros. Y la idea es esta, no traer relatos, sino traer todo el síndrome y síndromes, claro, y solo la introducción que trae cosas más críticas, que la idea es que las personas se reconocieran como intersexual. La intersexualidad, todo en el ámbito académico, es donde organizamos esto. Hay capítulos de varios investigadores de Brasil que estudian estas áreas de la intersexualidad. Y hay un capítulo también de religión sobre la intersexualidad. Fue incluso cuando hablé de un hombre indígena gay intersexual. Y bueno, y entonces, ¿qué sucede ahí? Hay capítulos de Joel, que es hay capítulos también, que son varios capítulos, que es donde está de la educación, sobre la educación. Son personas que no son activistas que publican ahí y cada uno trae esta perspectiva de humanización y la cuestión de la intersexualidad. Si ustedes compran de la editorial, ustedes no ayudan a Abray, solo ayuda a Abray si compran directamente en el direct de Abray.
Por favor, es que tenemos que la necesidad de recursos y lo necesitamos para ayudar a pagar los sueldos de psicólogos, de médicos, que Abray tiene dos médicos humanizados, por supuesto, ¿no? Y tenemos estos sueldos para pagarlos. Así que necesitamos, de hecho, del apoyo y de la donación y pagamos también alimentos, ¿no? Porque hay muchas madres solas, principalmente con niños con comorbidades que son abandonados por sus padres. Y yo me quedé desesperada el viernes porque había 4 madres que son intersexuales y que están pasando hambres. Y estas madres son, ¿por qué? Porque son abandonadas, se quedan desempleadas, a veces los hijos tienen comorbidades y tienen que llevar a los hijos a los médicos. Es un caos. El gobierno de Bolsonaro cortó LOAS, que es una ayuda. Varias madres recibían y se perdieron. Entonces perdieron esta ayuda. Entonces es muy complicado y ellas pasan hambre. Ahí está el libro de Jacoby y es la historia verdadera de Jacoby y traje lo que podría traer. Sara York, que hizo esa revisión, porque Sara es una de las personas que me da este empoderamiento cuando tuve Jacob, y ella se quedó enojada porque ella me dijo, no vas a poner que eres una persona intersexual. Yo le dije, no, en este momento no lo quiero poner porque yo tenía que pensar el momento cuando iba a hablar de hecho sobre eso públicamente. Y había otras cuestiones, porque cuando escribes un libro con hechos y historias verdaderas, no todo se puede contar porque también podemos ser procesados. Thais, perdón, sí, pero hablamos de mucha cosa, sí. Bueno, tendré que irme porque tenemos la otra mesa y Jairo va a dar seguimiento ahí contigo, pero quisiera decirte felicitaciones, quiero darte mi abrazo, mi cariño, porque de hecho yo ya había conocido algo de tu trabajo, ¿verdad? Y después fuimos acercándonos, Amiel también ha hablado de ti, sí. Amiel es un gran miembro aquí de CEPAPEC y Amiel es el primer doctor en sociología de intersexualidad en Brasil. Él ha hablado. Thais también es la primera mujer que es doctora y es bueno que ustedes conversen con ella. Y yo ya había hablado incluso con él, con Amiel, que ya había visto el material tuyo también. Thais, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo me despido porque tengo que irme, pero ya te quedarás ahí, ¿vale? Gracias, Thais. Sí, es muy interesante hablar sobre eso, ¿no? Porque empezamos nuestra jornada con una mujer trans, que es la doctora Joyce. Y hablamos, vamos a empezar la jornada, que son 5 días de jornada y son varios y varias ponentes que pasarán por acá, pero la apertura tiene que ser política. Entonces vamos a abrir con la profesora Joyce, que es la rectora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Federal de Río de Janeiro y que da este apoyo para que pudiéramos estar acá. Y la segunda mesa es la tuya. Es la segunda mesa con Thais Emilia. Sí, yo he visto la ponencia de Joyce. Sí, vamos a tenerle a Sara, porque Sara también es nuestra socia mañana, ¿no? Sara es la coordinadora de nuestro colectivo. Y también la Federal de Río. Yo nunca he ido ahí, pero yo fui a un congreso de educación especial que hubo en el inicio de noviembre y yo veo que es una universidad que tiene un trabajo muy fuerte de la Federal esta rural, ¿no? Rural, sí. Y que trata de tema de diversidad, entonces hay muchas personas de ahí. Sí, la profesora Marcia Plecha, que es un gran nombre adentro de la temática de la inclusión. Y hay otra cosa, Thais, porque somos la primera jornada psicoanalítica con traducción en libras, el lenguaje de señas. Sí, yo vi. Y es que no podríamos tenerte aquí y hablar de eso. Sí, yo hago atendimiento con eso, yo sé un poco de libras y yo, como les dije, mi libras no es tan rápida. Yo trabajo con la educación especial hace mucho tiempo, pero hago algunos atendimientos con intérpretes, pero algunos necesito, claro,
porque yo creo que el intérprete pasa a ser un intermediario en esta sesión de psicoanálisis. Él no tenía que estar allí, pero yo me quedo pensando, Dios mío, necesito mejorar mi lengua de señas, mi libras. Sí, es un privilegio también tenerle a Diego aquí haciendo este trabajo con nosotros. Cuando terminemos aquí esta jornada, el sábado, la jornada terminará para ustedes, pero no para nosotros, porque vamos a traducir todas las ponencias, todas las mesas al español, porque tendremos y queremos dialogar con toda la América Latina, sí. Claro, porque somos muchas veces excluidos por cuenta de la lengua, de muchas cosas, sí. Esta es nuestra propuesta. Yo me quedo muy contento de tenerte aquí con nosotros dialogando. Sí, yo he trabajado mucho con alfabetización de niños ciegos con Braille. Bueno, yo voy a provocar el encuentro suyo y con la profesora Mars. Mira, y ella trabaja con IEM, que es el Instituto Multidisciplinario de Nueva Iguazú, que es donde vivo yo, donde está el laboratorio más grande de inclusión y que es en el campus de Nueva Iguazú. Pero voy a provocar ahí el encuentro de ustedes, traerte aquí. Sí, yo me quedo. Sí, yo te voy a hacer esta provocación. Sí, esta cuestión de Jacob, yo tengo esta lucha de las personas con discapacidad también. Yo pienso bastante de cómo ha sido toda esta historia en la comunidad sorda para ser aceptada como una lengua, o sea, tener esta cultura sorda aceptada. Y cuando yo me doy cuenta, yo hago un paralelo con el cuerpo intersexual ser acepto en esta sociedad, igual como la cultura sorda, que tuvo su lucha de muchas décadas para poder intentar tener una ley que ya hace más de 20 años, por supuesto, que todavía no está tan, digo, ella debería estar más insertada, ¿verdad? Yo me quedo pensando en ello. Sí, es difícil y vemos, claro, es muy difícil porque vemos que hablas de inclusión, no es difícil hablar de inclusión, pero hacer la inclusión, hacer con que ella exista es donde la cosa complica y estamos preocupados con ello y no es solamente hablar, sino traer esta inclusión de hecho en el cotidiano. O sea, una de nuestras inquietudes es poder traer de hecho este debate y para que pueda ser traducido y lo hacemos adentro de las universidades, ¿no? Y la idea y que tenemos que observar es que en el campo de la educación es una temática que está bastante avanzada, pero tenemos que traerlo a otros campos como la salud mental, campo de la salud y por supuesto todavía tenemos ese discurso de cómo es difícil para el campo de la salud mental ver la necesidad de hecho de que tienes que tener esta lengua de señas libres adentro de estos espacios de atendimiento de SUS, también los más diversos donde estas comunidades llegan y todavía no están siendo escuchadas, oídas y que son ya desde un ámbito universal, como mencionaste, que es patriarcal, es masculinizado, este universal es agresivo, es violento. Entonces, este universal, por ejemplo, que no permite que Doña María no tenga barba, ¿verdad? No se puede, que es una mujer, ¿no? Este universal que otra mujer entra al baño de un gimnasio y sufre una agresión, una violencia. Sí, porque tiene un cuerpo que tiene músculos. Sí, porque le pareció que era un hombre. Sí, porque tiene un cuerpo musculoso. Esto, incluso esto cambió la perspectiva. Cuando yo tenía 15 años y yo pasé mal, fui al hospital, yo descubrí que tenía esta condición intersexual, yo tenía testosterona y yo competía, era atleta. Lo primero que me hablaron es no puedes entrenar, no puedes competir, no puedes hacer gimnasio, porque si no te ibas a explodir el ovario y todo eso. Pero bueno, ahora todo ha cambiado. Ahora tenemos que entrenar, hacer un montón de cosas. Y yo entreno un poco y por supuesto tengo más testosterona y me quedo más fuerte. Pero ¿qué sucede? Yo pregunté a mi ginecólogo, ¿qué sucedió con la medicina que me acompaña desde siempre? Mi ginecólogo dijo, bueno, es que aquella época te quedarías musculosa y todas las mujeres que tienen una condición de virilización prohibíamos porque si no perdería la caracterización femenina. Y yo dije, bueno, perdí 15 años de mi vida, dejé de competir por cuenta de eso, ¿no? Entonces, fíjate,
Hoy yo entreno bastante y nada se explode y ahora de moda es la mujer torneada con un cuerpo más fuerte, musculosa, está de moda. Hasta eso yo me quedo pensando, Dios mío, yo viví una mentira, yo dejé de entrenar todo ello. Sí, yo llamo eso en mi tesis de doctorado de pedagogía de la dilución subjetiva. Es el concepto que trabajo. Esa pedagogía de dilución subjetiva porque vas diluyendo su subjetividad. Sí, siempre se convierte en algo más pequeño, menor, como si hubiera una voz diciéndote que tienes que ser menos, sí, que tenemos que ser más femeninas, débiles, para ser más femenina y eso es lo que escuché todos los años. Sí, mira, Thais, estás como profesora del Instituto Federal de São Paulo, en Unifesp, ¿no? No, en Unesp, ¿no? No, en IF. El Instituto Federal de São Paulo. Ah, tá. En Unesp yo estoy estudiando mi postdoctorado. Sí, trabajando directamente con formación de médico en esta temática de intersexualidad y estudiando y trabajando en la formación de los médicos en lo que se refiere a los dilemas con las personas intersexuales, que estoy trabajando el postdoctorado en UNESP y en UNIFESP. Y también estás en el Instituto Avon, ¿verdad? Sí, el Instituto Avon, yo tengo el título de embajador en la lucha contra la violencia de mujeres y niñas, que es un premio que he recibido en 2019 de trabajo de mi colectivo feminista, incluso este documental que ustedes han hablado ahí, que lamentablemente existe este movimiento feminista, fue hecho con este trabajo que realizo también y que fui una mujer que sufrió con tanta explotación sexual como también es esta relación abusiva. Y en este documental traen ellas estas voces de los colectivos que he creado en 2015, que es el colectivo de mujeres de la Ley María da Penha, que recibió este premio de Instituto Avon y de Marie Claire, y que recibió este premio con Brunielle junto de la presidencia de Transbordamos, que es una mujer trans, que es la única mujer trans que también es embajadora en este Instituto Avon y que hace un trabajo bastante interesante, que es en São José dos Campos, en la asociación Transbordando. Y solo ella y yo en las temáticas LGBT. Los otros son colectivos feministas que no son LGBT. Eres increíble. Eres increíble. Y todavía hace polidense. Bueno, mira, el polidense es para una contestación y también empoderamiento. Porque yo escuché, porque en verdad la persona que intentó matarme por feminicidio fue inocentado porque yo hacía polidense. Entonces en mi Instagram yo hice un video para el magistrado, el juez, sensibilizándolo y sensualizando. Y este video va para ti, juez, porque no ha condenado el asesino porque yo hago polidense. ¿Qué cosa? Si la audiencia solo daba a este juez hablando del polidense, no tomaba en cuenta este caso del feminicidio, el delito. Sí, hubo un caso que incluso una amiga, el juez rechazó el caso de medida de protección porque el ex ha enviado una foto que ella estaba en la fiesta con las amigas. Es así. Sí, la mujer entonces no puede ir a una fiesta, sonreír ni nada. Mira, y mi marido actual, incluso él es bailarino. O sea, él es bailador y él bailaba en fiestas LGBT. Y mira, cuando tuvimos el Jacob, yo pensaba, va a ser mi niño o niña, vamos a hacerle la operación. Mira, el padre y la madre tienen vivencias más reales. No pensábamos en eso. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer varios videos con polidense y publicar en las redes sociales justo para poder confrontar todo ello. Porque es lo que sucede en la práctica. Muchas mujeres son muertas, asesinadas, o las personas, los asesinos no son condenados, penalizados, los violentadores. ¿Por qué? ¿No? No sé, porque quizá ellos no bajan la cabeza, no se baja al machismo. Hay un colectivo que se dice no te quites el pintalabios rojo, porque dice bastante, porque el pintalabios rojo era prohibido por una época, por un tiempo, por cuenta de la cosa de que el pintalabios rojo es de puta, este pintalabios rojo es de una mujer que es puta. Entonces,
entonces ahí está, estas cuestiones están ahí de violencia contra las mujeres y estas cosas pesan bastante. Tienen mucha influencia trayéndoles la culpa. Y yo siempre he trabajado estas cuestiones. Este documental, lamentablemente, está este movimiento feminista que empieza con la frase de Bolsonaro y de Neymar hablando, ¿no? Sí, sí. Y necesitamos, Thais, finalizar. Sí, finalizar. Bueno, yo me quedaría todo el día aquí, pero sí, son muchas cosas todavía para que veamos y que son cosas muy buenas también. Es muy placentero hablar contigo, dialogar contigo. Conviertes estos temas tan difíciles, fáciles de ser entendidos, asimilados y escuchados. Las personas dicen aquí cuánta información, cuánta cosa necesitamos cambiarlas y cuántas cosas que, no, que tampoco se sabía. Gente, solo seguirle a Thais. Thais está en Instagram, en las redes sociales, es solo seguirla y ustedes van a conocer todo ello y siempre ella está actualizando todo ello. Sí, yo he puesto acá, está mi canal de YouTube también, hay mucha cosa ahí, ¿eh? Y sí, vale, excelente. Muchas gracias, querida. Gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Chao, adiós.